Bendiciones, amada iglesia del Señor. Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión en la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que puedan preparar sus Biblias, sus cuadernos, pero sobre todo su corazón para recibir el mensaje que el Señor tiene para todos nosotros. Veamos este video de introducción y ya nos vemos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos, en el capítulo 63, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Por favor, acompáñame. Voy a leer la versión Reina Valera del 60 y dice así: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Versículo 5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Cerremos los ojos y oremos. Padre, hoy queremos darte muchas gracias, Señor. Darte gracias por la oportunidad tan hermosa que nos das de estar aquí, pudiendo recibir este mensaje de parte de ti, Señor. Recibir tu palabra, Señor, para que podamos ser edificados, Señor. Hoy queremos darte la gloria y la honra, Señor, pidiendo que tu presencia, Señor, sea hablándonos por medio de tu Espíritu, Señor. Que tu Santo Espíritu redarguya nuestros corazones, nos edifique, nos alimente, Señor, y podamos crecer, Señor, y poder cada día conocerte más. Así que hoy pedimos para que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada persona que la escuche, para cada hermano, cada creyente, y que todos podamos, Señor, ser gratamente bendecidos en este día. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como estábamos leyendo, el Salmo 63 es uno de los salmos más populares del rey David. Es uno de esos textos icónicos en los cuales de pronto hemos podido meditar en muchos momentos de nuestro caminar con Cristo, en los cuales hemos podido de pronto incluso aprender algunos de estos versículos, cantarlos. Y hay algo particular con este salmo que llamó mi atención, y es la manera en la que arranca este salmo. Si vamos al versículo número 1, y quiero que lo puedas leer ahí conmigo, las primeras palabras de este versículo dicen así: Dios, Dios mío eres tú. Y cuando leo el título que aparece en este salmo, cuando leemos ese título que encabeza este salmo, me parece curioso algo, y es que dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Yo tal vez de pronto pensaría que las condiciones de un desierto no serían tal vez las más favorables o las más ideales, más bien, para escribir un salmo, para cantar una canción. Pero aquí vemos cómo David despliega una serie de pensamientos, de meditaciones tan hermosas y tan maravillosas que se nos hace increíble pensar que esto fue escrito precisamente en un desierto. Un desierto que es un lugar inhóspito, árido, donde en la mañana hace un calor insoportable y donde en la noche hace un frío congelante, donde no hay agua, donde no hay refugio. Es interesante cuando vemos al rey David
componiendo estas frases llenas de amor, de admiración y gratitud para con el Señor. Pero en lo que yo me quiero centrar y quiero que de pronto tú puedas hacer énfasis aquí, cuando lo lees, es en las primeras palabras, como lo mencioné ahorita. Volvamos a leerlas. Dice, Dios, Dios mío, eres tú. Si somos muy atentos y observadores, ese salmo contiene algo especial. Y lo especial es que no dice Dios, Dios eres tú, de madrugada. No, no, no. Aquí las palabras que resaltan en mi corazón es que dice Dios, pero dice Dios mío eres tú. ¿Se dan cuenta? Dice Dios, pero dice Dios mío, mi Dios, y ese es el título de esta predicación. Dios, mi Dios. Y de pronto para ti suena como un poco, bueno, ¿y por qué poner Dios mi Dios? Pues es Dios. Pues es mi Dios. Pero a lo que quiero llevar esta enseñanza es a que podamos reflexionar en cuanto a lo profundo de esta frase. Porque no es lo mismo, hermano, que siendo cristianos podamos hablar de Dios, a que podamos hablar de nuestro Dios. Es muy diferente. Ahora, cuando nosotros cantamos, cuando oramos, solemos usar frases como, oh Señor, oh Padre mío, oh Dios mío. Pero detrás de esa palabra Dios mío o mi Dios, hay una connotación muy profunda que no estamos nosotros siendo conscientes de lo que implica decir mi Dios. Porque el mundo, de hecho, en la Biblia se hablaba del Dios de nuestros padres, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se hablaba así. El Dios de nuestros antepasados, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, de los hebreos. Se hablaba mucho de ese Dios, ese Dios. Incluso reyes, gobernadores, todos hablaban del Dios de Israel. Pero, ¿qué diferencia hay cuando hablamos del Dios de nuestros papás, de nuestros abuelos, a hablar de mi Dios, nuestro Dios? Hay una diferencia muy grande, porque ciertamente Dios es Dios, pero es muy diferente cuando tratamos o vemos a ese Dios, como el Dios, el que está allá, o cuando lo vemos como nuestro Dios, cuando yo lo veo como mi Dios. La pregunta que te quiero hacer en esta oportunidad ¿es Dios tu Dios? Y no quiero que me malinterpretes, porque la palabra Dios hoy en día, bueno, siempre se ha usado para muchas cosas que no son Dios. Hoy en día se le llama a Dios incluso a la naturaleza, a ídolos, a hombres, incluso a otras cosas, nada que ver con lo religioso, se les llama a Dios. Pero la realidad y que nosotros como cristianos tenemos claro es que hay un solo Dios verdadero, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que fue revelado por medio de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Así que vamos a hablar de este verdadero Dios. Entonces, cuando veamos esta palabra Dios aquí en la enseñanza, me estoy refiriendo al Dios verdadero, no a los dioses falsos, al Dios único y verdadero que merece este nombre de Dios porque es suyo, es su nombre, Dios. Entonces, vamos a ver cómo debería ser nuestra apreciación de Dios y vamos a ver qué características en nuestra vida, en nuestra fe, hablarían de que ese Dios del cual hablamos es nuestro Dios. Quiero llevarte a que puedas ver cómo tú puedes demostrar que Dios es tu Dios, que Dios es mi Dios, que demuestra, que refleja que para mí
ese Dios verdadero es mi Dios, es aquel a quien yo amo, a quien conozco. Como te digo, no es solamente el Dios de tu papá, el Dios de tu mamá, de tu abuelita, no, que es un Dios personal, que es un Dios que te ama, te conoce y al cual tú conoces y amas también. Entonces, vamos a ver algunas de esas evidencias que nos permitirían ver si ese Dios efectivamente es nuestro Dios. Y lo vamos a ver por medio de este salmo. En esta prédica vamos a recorrer los primeros 8 versículos del Salmo 63 y vamos a ir frase por frase, por medio de lo cual vamos a poder entender estas verdades, estas razones que me validan de que Dios es verdaderamente mi Dios, de que el Dios del cual yo hablo realmente es un Dios en el cual yo creo, el cual amo y el cual yo decido seguir. Yo decido creer en Él. Así que vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a ver una primera razón o una primera evidencia de que ese Dios del cual hablo es mi Dios. Entonces, lo primero es que Dios es mi Dios cuando es mi prioridad. Esto es lo primero. Cuando ese Dios del cual hablo es mi prioridad, entonces esa frase de que Dios mío eres tú, te amo, es real. Entonces Dios viene siendo realmente ese Dios personal cuando es mi prioridad. Vamos a leer el primer versículo, la parte A. Y mira lo que dice el rey David. Dice, Dios, Dios mío eres tú. Y leamos lo que sigue, de madrugada te buscaré. Y me encanta la traducción de la Reina Valera 60, que es la que quiero usar hoy para esta reflexión, porque me gusta cuando habla de la madrugada. Porque cuando pensamos en la madrugada, bueno, por lo general tenemos que madrugar para nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestros quehaceres diarios, pero madrugar, digamos que sería como esa primicia de cada día, ¿verdad? Madrugar significaría que sería lo primero que hacemos, ¿verdad? Mucha gente madruga a hacer ejercicio, a hacer deporte, significa que lo toman como algo primario para sus vidas, algo de mucha importancia y por eso lo hacen al inicio. Ahora, madrugar no es fácil, porque por lo general nos acostamos cansados del día anterior, trabajados. Pero cuando acá dice, de madrugada te buscaré, de hecho me acuerda las palabras de Jesús, lo que hacía Jesús cuando él se iba a orar muy temprano. Y esto demuestra, hermanos, que buscar al Señor de madrugada demuestra que Él es nuestra prioridad. No sé en qué momentos del día estés orando, pero ciertamente déjame decirte que si tú buscas al Señor de madrugada, lo que estás dando a entender o lo que le estás demostrando a Dios es que Él realmente es tu prioridad. Y quiero arrancar con las palabras de Jesús en esta enseñanza. Así que en Mateo 6:33 dice algo que es muy conocido y que quiero leerlo en la PDT. Esta traducción dice Jesús, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Busquen primeramente el reino de Dios. Así que demostramos que ese Dios del cual yo hablo, al cual le canto, al cual supuestamente le sirvo, del cual estoy aprendiendo, demostramos que ese Dios es nuestro Dios cuando es nuestra prioridad, cuando es mi prioridad. Eso es lo primero. En segundo lugar, otra de las evidencias de que Dios es mi Dios es cuando lo anhelo. Dios es mi Dios cuando lo anhelo. Realmente es mi Dios cuando yo lo anhelo. Sigamos leyendo el versículo 1, la parte B. Mira lo que dice David. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y es que como les mencionaba al principio, David se encontraba literalmente en un desierto. Ahora, no solamente estaba en un desierto físico, sino que muy seguramente él estaba viviendo un desierto espiritual también, pruebas, persecución, aflicción. Habla aquí de la sed, habla aquí de un anhelo, tal como cuando uno está en un desierto donde no hay aguas. Y
Aquí la verdad es que muchos cristianos hablan de Dios como lo máximo, pero no le anhelan. No le anhelan, ¿por qué? Porque no lo buscan. Porque cuando el Señor nos llama o les llama a estar a sus pies en ese lugar secreto, en la iglesia, sirviendo, adorándolo, no lo honran. Entonces, cuando no hay no hay esa respuesta, no hay un anhelo, porque cuando se te tiene que obligar a amar, significa que no hay realmente un deseo, un amor genuino hacia ese Dios. Llegar tarde a la iglesia, por ejemplo, al servicio, no orar, no leer la palabra de Dios a diario, no tener comunión con el Señor, nos habla de que realmente no hay un anhelo por Él. Tal vez anhelamos otras cosas, pero a Él no le estamos anhelando. Y vamos a ir al Salmo 84, versículo 2. Y sigamos leyendo lo que la palabra nos dice y lo que nos instruye aquí. Dice, anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Mira lo que dice aquí el salmista. Deseo, deseo y desfallezco, mejor dicho, la verdad me desespero por entrar en los atrios. Y no habla necesariamente del templo, sino que habla de ese lugar de intimidad en la presencia de Dios, de estar en esa búsqueda diaria, en adoración, en ayuno, en comunión, en oración, en lectura de la palabra. Habla de ese lugar especial que todos deberíamos tener con el Señor a diario. Dice, con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Así que si el Señor no es tu anhelo, si de pronto tus afanes, tus deseos últimamente han estado encaminados a las cosas de este mundo, a los placeres, quiero decirte que no estás realmente demostrando que ese Dios del cual hablas es el Dios tuyo, es tu Dios. No, podrá ser Dios, el Dios de tus padres, de tus líderes, de tus compañeros, pero realmente no es tu Dios, porque no es personal, porque no le amas, no le anhelas. En tercer lugar, otra evidencia de que Dios es mi Dios es cuando lo contemplo. Dios es mi Dios cuando lo contemplo. Y contemplar habla de detenerme. Una vez yo lo anhelo, es deleitarme en su presencia, es, ¿cómo lo puedo decir? No, habla de quedarme mm, observando su gloria, pensando en Él, eh, disfrutando de sus palabras, admirando su hermosura, admirando su grandeza, su gloria. Eso es contemplar. Es como cuando alguien va a ver una pintura en un museo y se queda ahí mucho tiempo ahí mirando ese cuadro y a veces uno dice, pero ¿qué es lo que tanto le mira? Y él está mirando, como es conocedor de arte, está mirando la técnica, el color, el arte, el lenguaje, todo está mirando, todo el paisaje o las formas. Y está detenido mirando esta obra de arte, tratando de extraer el mensaje, de extraer toda esa riqueza que el artista quiso plasmar ahí. Lo mismo es con Dios. Es cuando tú contemplas esa hermosura, cuando tú te quedas harto tiempo ahí en la presencia de Dios, contemplando sus palabras, su gloria. Y mira lo que dice el versículo 2 del Salmo 63. Dice David, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y recuerda que antes está hablando de mi alma tiene sed, mi carne te anhela, y dice para poder ver tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Él desea ver la gloria del Señor, aún en el desierto. Me lo imagino él mirando al cielo, buscando al Señor, buscando admirar su creación, no adorar la creación, sino admirar al Dios de la creación, admirar el poder con el que hizo todas estas maravillas. Y de eso habla David. Mira lo que dice el Salmo 27:4. Salmo 27:4 dice lo siguiente: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida,
¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y tal vez hoy en día pues no podemos venir a la iglesia todos los días, tenemos que trabajar, estudiar, tenemos familia y muchas responsabilidades. Pero hay una manera en la que podemos contemplar la hermosura y meditar en la presencia de Dios a diario, y es buscándolo a Él, es apartando tiempos para buscar al Señor. ¿Y cuántas veces nosotros permitimos que los quehaceres, las distracciones, el cansancio, la pereza, las tantas cosas que tenemos que hacer nos aparten y nos impidan de poder tener esos espacios con Dios? Entonces, todo lo demás termina siendo nuestro Dios. Porque a lo que le damos importancia, a lo que le damos atención, a lo que le damos prioridad, es a lo que realmente atesora nuestro corazón. Y hay un solo Dios, hay uno solo que dio su vida por nosotros, hay un solo creador, un solo Dios y una sola persona que realmente nos ama con amor infinito, y se supone que a Él deberíamos mirar, que a Él deberíamos atesorar, amar, anhelar y contemplar, pero no lo estamos haciendo. Así que esta reflexión nos lleva, iglesia, a que podamos replantear nuestras prioridades, como lo decía el primer punto, a que podamos reorganizar todos nuestros compromisos, nuestras agendas, nuestro tiempo, para que realmente evidenciemos que el Dios el cual nos salvó, el cual nos creó, del cual se supone que nos sentimos alegres y al cual supuestamente amamos, Él sea verdaderamente nuestro Dios, nuestro Dios. En cuarto lugar, demostramos que Dios es nuestro Dios, o demuestro que Dios es mi Dios cuando lo valoro. Mira que todo lo que esta enseñanza contiene tiene que ver con ese grado de valor, de aprecio que le doy a Dios. Prioridad, habla de contemplar, habla de anhelo, y ahora me está hablando de valorar. Dice el Salmo 63, versículo 3, parte A. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. A tal grado David manifestó esto, que es mejor la misericordia de Dios que la propia vida de él. Que si él incluso tuviera que morir en ese desierto, el Señor y su misericordia y su bondad es aún mejor que cualquier placer de esta vida. Y ciertamente la iglesia cristiana de hoy está muy lejos de esto. Buscamos venir a las iglesias por motivos distintos a lo que sería honrar a Dios. Vienen multitudes a los templos y a las iglesias buscando milagros, buscando a alguien que le haga el milagro, buscando a alguien que le resuelva el problema financiero, buscando a alguien que le quite el dolor de estómago y de cabeza, buscando a alguien que lo libre de esa demanda. Vienen multitudes, como lo hacían con Jesús, buscando a aquel que obra maravillas, señales y milagros, pero no lo buscaban a Él, buscaban los milagros, no lo buscaban a Él. Y eso se vio cuando Él murió en la cruz. Todo el pueblo le dijo, crucifíquenlo. Esos mismos que comieron los panes, los peces, que fueron sanados y liberados de demonios, esos mismos dijeron, crucifíquenlo. Así que realmente no se valora a Dios. No valoramos a Dios porque venimos a mirar al grupo de alabanza, venimos a admirar y alabar al pastor o las prédicas, o venimos a mirar a quién nos cuadramos o qué amigos tenemos, o miramos a ver con quién yo me asocio pues para poder tener socios comerciales, o miramos a ver cómo es que yo puedo crecer en la iglesia para ver si me ponen de líder. Mejor dicho, venimos con un montón de motivaciones incorrectas, menos que honrar a Dios. Y ese Dios termina estando afuera muchas veces de los templos, no adentro donde supuestamente se le alaba, termina estando afuera, porque lo sacamos con nuestra actitud y nuestras acciones. Dice el Salmo 73, versículo 25 al 26 en la NTV, dice:
¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud, puede debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Aquí dice este texto algo muy especial, y es que incluso si la salud me falta, si me falla la salud, si estoy triste, si estoy deprimido, ansioso, de mal genio, agobiado, puede debilitarse mi espíritu, puede fallarme la salud, pero Dios sigue siendo lo que más amo, lo que más valoro. Por eso lo tengo a Él solamente. ¿A quién tengo? Pues a ti, Señor, no tengo a nadie más. Y muchas veces no podemos hablar de esto porque tenemos ídolos en nuestro corazón. Tenemos ídolos. Tal vez has puesto a ese esposo, esa esposa, esos hijos, a tu pastor, a tu jefe, a tus amigos, no sé. A ti mismo te has puesto como tu propio Dios. Es muy triste cuando nosotros dejamos de ver a Dios y miramos a quién adorar más, a quién más poder adorar cuando solo hay uno. En quinto lugar, Dios es mi Dios cuando lo alabo. Y cuando hablamos de alabanza, la alabanza implica muchas cosas, porque alabanza y adoración están relacionadas, pero son diferentes. Aquí podría hablar también de adoración, pero la alabanza es reconocer, agradecer, proclamar, admirar, exaltar, honrar. Si hablamos de adoración, hablamos de rendición, de servir, de morir a nosotros, de dar, de postrarnos, de derramar. Entonces, podríamos hablar de alabanza y adoración, como dice el versículo 3, parte B al 4 del Salmo 63. Dice, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Mira, David, vuelvo y resalto, él estaba en un desierto, quizás perseguido, quizás enfermo, cansado, traicionado, no sé. ¿Y cuántas ganas le pueden dar a uno de alabar a Dios cuando uno está así? Yo digo que muy pocas. Pero tenemos ejemplos en la Biblia que nos demuestran que es posible. El apóstol Pablo, encarcelado, cuando lo latigaron, dice la palabra que alababa a Dios y cantaba, y luego hubo un terremoto que estremeció la cárcel. Significa que sí. El libro de Hechos habla de que los discípulos se gozaban por recibir persecución, por haber sido azotados. Así que servir a Cristo tal vez no es fácil, pero debería llevarnos al gozo, a poder alegrarnos en medio de la prueba, a poder mirar al cielo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene de los montes, sino del Dios que hizo los cielos y la tierra. O sea que la prueba me debería llevar a que mis ojos miren al cielo, a que mis ojos contemplen a ese Dios y le dé alabanza por quien es Él. Le dé alabanza por su fidelidad, le dé alabanza aún por la prueba. Eso es lo que debería poder generar ese carácter de Dios en nosotros. Y cuando alguien puede alabar a Dios en medio de la prueba más dura, demuestra que ese Dios realmente es su Dios. No es su salud, no es su estado financiero, su economía, su familia, no. Porque aun cuando Job perdió todo, dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios era su Dios, no era su familia, ni sus bueyes, ni sus ovejas, ni sus riquezas. Era Dios, por eso él se mantuvo firme. Dice el Salmo 34, 1 al 2, la parte A. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Como sexto, Dios es mi Dios. Demuestro
que ese Dios es mi Dios cuando me deleito en Él. Anteriormente hablamos de contemplación. Contemplar significa detenerme y mirar. Pero ahora aquí me está hablando de deleitarme, disfrutar. Es como cuando no solo tú miras, sino que empiezas a disfrutar lo que miras. Porque yo puedo contemplar lo mismo, un cuadro y quedarme mirando, pero a la final no me gusta. Digo qué cosa tan fea y me voy. Puedo contemplar una foto o algo, no sé, una canción, una pieza musical, la puedo contemplar, pero a la final digo no, no. Pero otra cosa es cuando yo contemplo y disfruto, cuando no solo miro, sino cuando ya empiezo y deleite habla va muy relacionado con el anhelo. Deleite significa me quiero quedar acá. Lo disfruto, quiero que todos conozcan de esto, quiero estar ahí. Y lo leo textualmente como dice aquí en la Reina Valera, versículo 5, Reina Valera al 60, dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. David lo estaba expresando en términos de cómo de pronto hacían referencia a, a los sacrificios y a lo que ellos podían comer de ellos, pero entonces traje la versión PDT para que lo entendamos mejor. Dice Salmo 63:5 en la PDT: me sentiré completamente satisfecho, como quien disfruta de una comida muy sabrosa, y mis labios dichosos te alabarán. Entonces, todo va conectado. Anhelas a Dios, lo contemplas, te quedas detenido observando, mirando, recordando, pero a la vez eso se vuelve un deleite porque ahora lo quieres hacer todo el tiempo, quieres estar ahí, alabando. Entonces, mira lo que dice el Salmo 1, versículos 1 al 2, y vamos a leer solo la parte A del versículo 2. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y vamos a hacer una pausa ahí. Su deleite significa que aquel o aquella persona más bien que habla de Dios como su Dios debe deleitarse en Él. No le debe fastidiar venir a la iglesia, no le debería fastidiar orar, no le debería fastidiarle leer la Biblia, no debería cansarle estar tiempo de calidad con Dios, horas. No le debería cansar el hecho de adorarlo, de orar, de ayunar, de estudiar la palabra. No debería. Pero tenemos una carne que el apóstol Pablo mismo nos explica en el libro de Romanos capítulo 7, que experimentamos una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Y sí, pero precisamente por eso es que debemos alimentar el espíritu, porque nuestra carne jamás va a querer deleitarse en Dios. Así que si yo decido hacer de Dios mi Dios, como lo dijo Ruth, cuando ya estaba Noemí sola con ella y ella le dijo: vete a tu tierra, y ella le dijo: no, yo no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y estas palabras de Ruth la moabita, alguien que no era del pueblo de Israel, quedaron impresas para enseñarnos cómo una decisión puede transformar una vida. Fue una decisión la que tuvo que tomar Ruth, así como la tomó Rahab, la que fue prostituta y escondió a los espías. Ella también decidió seguir al Señor. Entonces, todo parte de una decisión. Tenemos que decidir hacer de Dios nuestro Dios, y para poder mantener esa afirmación de que Dios es mi Dios, y no solo la afirmación, sino ese hecho de que Dios de verdad yo pueda verlo como mi Dios, tengo que aprender a que Él sea mi prioridad, tengo que aprender a anhelarlo, tengo que contemplarlo, alabarlo, tengo que valorarlo, todo lo que hemos visto en esta enseñanza, tengo que deleitarme en Él. Ahora, como número 7, Dios es mi Dios cuando medito en Él.
Cuando yo me detengo a pensar en lo que Él me habló, no solamente es leer la Biblia, sino cuando me detengo a meditar en qué es lo que Él me está diciendo, hacia dónde me está llevando, hacia dónde me está dirigiendo. Cuando de pronto me pongo a recordar en todo lo que ha hecho, cuando me pongo a pensar en sus palabras, en sus promesas. Versículo 6 del Salmo 63 dice David: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y si lo leo en la NTV dice algo muy similar, dice: recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Significa, hermanos, que él hacía un ejercicio, y es que antes de dormir él meditaba en ese Dios, en las palabras de ese Dios. A veces no podemos dormir, no nos coge el sueño o nos despertamos de pronto. Eso le pasa a muchas personas y de pronto buscan las mil maneras de volverse a dormir, pero de pronto lo que el Señor quiere es que te pongas a orar, te pongas a pensar en Él. Qué mejor momento para reflexionar en las palabras del Señor que la noche o la madrugada, donde no hay distractores, nadie te interrumpe, no tienes que hacer nada. Son los mejores momentos. Y mira lo que dice el Salmo que estábamos leyendo en el punto anterior, el Salmo 1. Dice bien, Salmo 1, versículos 1 al 2: cuán bienaventurado es el hombre que no anda, lo resumo, con los malos ni con los pecadores. Vamos al versículo 2: sino que en la ley del Señor está su deleite o su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Día y noche. Día y noche, tal como el Señor se lo dijo a Josué. Meditarás en este libro de la ley de día y de noche para que te vaya bien y seas prosperado en tu camino. Así que, hermanos, alguien que dice que Dios es su Dios, que habla de ser cristiano, que habla de seguir a Cristo, que habla de haber sido redimido y ser hijo de Dios, debería meditar en lo que Él dice. Cuando el Señor nos reprende, nos exhorta, a veces hacemos oídos sordos, caso omiso a las exhortaciones del Señor, a los consejos. Eso no es honrar a Dios, eso no es hacer de Dios nuestro Dios, eso es ignorarlo. Número 8, Dios es mi Dios cuando he sido testigo de su fidelidad. Cuando yo he visto su bondad, cuando yo he visto su gracia, su misericordia en mi vida. Salmo 63, versículo 7 parte A, dice: porque has sido mi socorro. David dice: tú eres el que me ha rescatado, el que me ha socorrido, el que me ha ayudado. Mira lo que dice el Salmo 103, versículos 1 al 5. Dice: que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí, porque Él perdona todos mis pecados y sana mis enfermedades todas, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Él colma mi vida de cosas buenas y mi juventud se renueva como la del águila. Significa que tenía tan presente el salmista lo que Dios hacía en su vida, lo que Dios había perdonado, lo que Dios le había sanado, las obras que Dios había hecho, las maravillas que Dios había hecho en su vida, en su casa, en su familia, que por eso él podía decir: ese Dios de poder, ese Dios sanador, ese Dios que rescata, ese Dios torrefuerte es mi Dios, y lo hago mi Dios porque he sido testigo de quién es Él. Número 9, Dios es mi Dios cuando me refugio en Él. Mira que todo nos está llevando a llegar a Él. Empezamos con hacerlo prioridad, con anhelarlo, con valorarlo, con atesorarlo, meditar en Él, deleitarnos. Vimos todos estos puntos: alabarlo, contemplarlo. Pero ahora nos está llevando a que cuando hemos contemplado su gloria, su fidelidad, somos testigos de ello, ahora podamos refugiarnos en Él. Salmo 63, versículo 7, parte B. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Hermanos, yo lo he dicho en muchas oportunidades, de nada sirve saber cuál es el refugio en una tormenta, ante un huracán,
Aquí en Colombia, bueno, en la costa atlántica quizás de pronto, pero en el interior del país pues no sufrimos de ese fenómeno. Pero hablo porque muchos de ustedes viven en regiones, en la Florida, en República Dominicana, en Puerto Rico, no sé desde dónde nos ves, y de pronto tú sí sabes lo que es un huracán, un tornado, una tormenta. De nada te sirve, hermano, saber cuál es el refugio, saber cuál es si tú no entras en él. De nada te sirve saber cuál es el refugio si tú te paras afuera del refugio al lado. No, tienes que entrar en él. Por eso el Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita a la sombra del Altísimo, el que se refugia en el Señor, el que está bajo las alas del Señor, bajo el cuidado del Señor, dice, se acoge a la protección del Todopoderoso, o morará bajo la sombra del Omnipotente. Es estando en Él, es refugiados en Él. ¿Y qué significa refugiarnos en el Señor? Significa obedecerlo, significa seguirlo, significa buscarlo, significa nutrirnos de Él, significa servirle, significa hablar de Él. Todo eso es estar en el refugio, todo eso es estar en la roca que es Cristo, no en la arena, en la roca. No podemos estar lejos ni cerca, tenemos que estar en Cristo. No cerca de Cristo, en Cristo, y lo repetiré una y mil veces, no cerca, en Cristo. Y por último, Dios es mi Dios cuando permanezco en Él. Porque tal vez tú dirás, bueno, yo me refugio un ratico y me salgo otra vez. No, el Señor no nos está diciendo que vayas a Él y luego te vayas. No, 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 Él dice permanece. Mira lo que dice el versículo 8, Salmo 63. Está mi alma apegada a ti. Está apegada, está ahí. Tu diestra me ha sostenido. Este es el propósito final. Mejor dicho, este número 10 es la conclusión de que realmente, de cómo realmente demostramos que Dios es nuestro Dios permaneciendo en Él. Permaneciendo en Él. Mira lo que dice y cierro con las palabras de Jesús. Yo abrí la reflexión y estos 10 puntos los abrí con las palabras de Jesús cuando dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios, y cierro porque usé solo salmos. Si te diste cuenta, en toda la reflexión usé salmos, pero abro y cierro con las palabras de Jesús. Dice, ciertamente, Juan 15:5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podrán hacer. No pueden hacer nada. Y quiero que cierres tus ojos en este momento. Quiero que mientras suena este piano, suena esta música, tú puedas reflexionar, iglesia, hermano. Porque hablamos de un Dios maravilloso. Hablamos del Dios de Israel, el Dios de mis papás, de mis abuelos, el Dios de mi pastor, de mis amigos, de mi líder, incluso el Dios de mis ovejas, porque nos puede pasar a los pastores, a los líderes. Pero podemos estar hablando del Dios lejano y no el Dios personal. Puedo estar hablando de aquel Dios, sí, el que hizo, el que abrió el mar rojo, el que derribó las murallas de Jericó, el que derribó al gigante, el que sanó a Pepita, el que salvó a mi familiar. Pero ¿y dónde está tu Dios? Porque muy bien que Él sea el Dios de ellos, muy bien. Pero Él debe ser tu Dios, porque cuando el Señor te lleve a su presencia en la eternidad, tú no vas a dar cuentas por lo que hizo Pepito y Pepita y Abraham, Isaac y Jacob y tus papás y tu pastor. No, tú vas a dar cuenta por tu relación con tu Dios, por lo que hiciste por Él. Así que, Padre, hoy pedimos, Señor, para que en el nombre de Jesús tú nos permitas por medio de este mensaje volver a ti, volver a poner la mirada en nuestro corazón en ti, volver a atesorarte, a valorarte, a contemplarte, a deleitarme en ti, a meditar en ti, refugiarme y permanecer en ti, Señor. Llévanos como iglesia a ser tus hijos y a ser de ti nuestro Dios para siempre. Damos gracias
Perdónanos, restáuranos y edifícanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, gracias por estar con nosotros en este tiempo de reflexión y recuerda que Dios es tu Dios desde ahora y para siempre. Dios te bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.